Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Le volvió el alma al cuerpo a la productora? No, porque tenía el celular apagado. La verdad que me dormí una siesta hoy como de 1 hora. Y claro. Y apagué el celular porque si no es imposible. Si no sé que me llama Gabriel y digo, chau, se acabó. No Se acabó la siesta, ¿no? Sí, se acabó la siesta. Estaba preocupada la productora. Dijo, ¿estará enojado el ministro? No, le digo, por favor, si es un amigo de la casa. Bueno, digo, aparte también para relajar, Guillermo, después de lo que fue un día muy importante para la historia argentina, ¿no? Y día intenso, ¿no? Porque se hacían una serie de anuncios que habíamos estado esperando para hacerlo mucho tiempo. Finalmente ya nos había avisado, por supuesto, el fondo que avanzaba el acuerdo, pero se reunía el board ayer, que también fue una deferencia especial para la Argentina, y se anunciaba el acuerdo, con lo cual el ministro de Economía hizo una conferencia de prensa para mí muy importante, donde hizo una explicación histórica de por qué esta situación es totalmente distinta a las anteriores y cuál fue todo el proceso para llegar hasta el acuerdo, no como cuando muchos hablaban de que no se va a llegar, de que no van a aceptar eso. Y él ya había planteado, como dijo él, se había analizado y estudiado el tema de las bandas hace como 8 meses atrás, ¿no? En agosto. Es decir, todo este proceso, lo que pasa es que esas cosas hay que mantenerlas en reserva porque no se puede comentar un acuerdo que está en tratamiento y además con las características propias que tiene este acuerdo, que así en general son estas que ya se han comentado, ¿no? Que la primera es que no implica un endeudamiento nuevo, sino un cambio de acreedor, en todo caso, pues esos fondos en su momento se van a utilizar para cancelar vencimientos del propio Fondo Monetario, claro, y en otros casos para pagar estas letras intransferibles que en su momento inventó el kirchnerismo para sacar recursos del Banco Central, para sacar dólares, ¿no? Entonces dio papelito de colores, creo que fue Kicillof, si no me acuerdo mal, que ahora critica tanto, en su momento le sacó fondo, le robó dólares al Banco Central a cambio de papelitos que no sirven para nada, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, es una deuda del Estado contra el Banco Central, o sea, que nunca se canceló y desfinancia, o sea, deja en una situación de balance negativo al Banco Central, ¿no? Así que, bueno, para nosotros es una jornada muy importante y finalmente concluyó con el discurso del presidente también. Así que me parece que realmente hemos dado un paso gigante hacia la consolidación de una mejor situación económica para encarar este periodo de estabilización macro de la economía, con todas sus variables mejorando y con la baja de la inflación y la eliminación permanente del déficit fiscal, más vale, claro, el superávit de 1,3%, que es muy importante, y aparte el anuncio del ministro que el presidente había establecido también un incremento de ese superávit al 1,6%, con lo 1,6% anual, con lo cual me parece que son noticias buenas que van a generar una mayor inversión interna y externa también, sobre todo, porque el levantamiento del cepo a partir de esta fecha del 25 hace que todos los que quieren invertir en la Argentina sepan que van a poder retirar los dólares, sus beneficios, sus dividendos cuando sea el momento, y eso es muy importante para determinar la inversión, ¿no? Así que la realidad, y además obviamente todas las condiciones de libertad cambiaria que se establecieron. Claro. Así que la verdad es que fue un día importantísimo para la Argentina, ¿no? ¿Cree que va a ser la semana entrante, a partir del lunes, martes, una semana también importante para la liquidación del campo, que es algo que ustedes también están proyectando a futuro, teniendo en cuenta ahora esta línea de flotación de dólar, que ya no hay más especulaciones? Digo, bueno, a ver, lo máximo que me pueden pagar es 1.400. ¿Creen que también el campo ahora, con esta medida, más allá de que siguen reclamando por sobre las retenciones, puede ser una semana muy importante para la liquidación del campo? Bueno, sí, yo creo que en principio las retenciones siguen hasta la fecha que se había establecido, ¿no? Sí. Que es hasta el mes de junio, con lo cual todavía hay plazo para eso, pero también evita mucho la especulación, porque claro, toda este clima que se había generado sobre una eventual devaluación del gobierno, aunque el gobierno decía que no,
muchos operadores, muchos analistas de mercado seguían sosteniendo que iba a haber una devaluación o que correspondía una devaluación. Bueno, la verdad que el gobierno más de lo que dijo no podía decir, ¿no? Decía, no va a haber, ahí está, sí, no va a haber, pero nadie, mucha gente no creía. Entonces esto generó la especulación de ver si demorando un poquito más la venta de cereales al exterior se podía obtener un mejor precio, y a la inversa, quienes tenían que hacer inversiones aquí o importar, resolvieron importar antes y tener su repuesto o lo que sea antes aquí en la Argentina, con lo cual se aseguraba en este dólar actual. Bueno, nada de eso pasó, pero sí hubo un adelantamiento muy grande de importaciones, ¿no? Con lo cual se supone que durante todo este periodo se va a dar el efecto contrario, se va a dar liquidación en el área agropecuaria y se va a dar una disminución de las importaciones particularmente en este periodo. Después va a venir un flujo de dólares seguro para inversiones muy importante. Así que vamos a ver, yo creo que va a ser no se puede tomar una semana como ejemplo, ¿no? Si es solamente no, un claro, indicativo, claro. pero yo creo que hay que esperar a que se tranquilicen un poco las aguas, los mercados, y que se vaya entendiendo mejor lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que ahí va a comenzar a caminar todo de acuerdo al plan, como dicen, ¿no? Y además el lunes viene el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece un evento de enorme significación para el país, ¿no? Que sea el primer lugar a donde va el secretario de Estado, ¿no? Eso, el secretario del Tesoro, digo, ¿no? Sí, a ver, me parece que hay dos lecturas importantes, Guillermo. Primero es el apoyo, más allá de que muchos lo quieran negar o quieran romper esta relación, la relación de Trump con el presidente Javier Milei, el gobierno estadounidense con el de Argentina, y también todos los que han votado en el Fondo Monetario Internacional. Digo, no es solo Trump el que mira a la Argentina de otra manera, sino que me parece que el mundo le ha dicho a la Argentina, bueno, a ver, los vamos a acompañar para salir de esta. Sí, yo creo que le ha dicho, este momento económico de la Argentina es muy importante, ha habido un cambio fundamental, lo dijo Cristalina Georgieva después de la reunión del BOR, ¿no? Ella dijo, el gobierno argentino ha obtenido resultados increíbles y por eso estamos convencidos que hay que apoyarlo para continuar en su proceso de crecimiento, desarrollo, etcétera. Con lo cual, el mundo está mirando a la Argentina como un país que salió de una crisis histórica y permanente a ser un país, uno de los pocos países del mundo, creo que hay 5 países en el mundo que tienen su cuenta en orden, que tienen superávit o equilibrio fiscal. Y bueno, la Argentina se convirtió en el mejor alumno de la clase, ¿no? Y eso me parece que es importante. Después vendrá lo que dicen los otros, ¿no? Porque también eso hay que analizarlo y tenerlo en cuenta. Muchos hablan sobre que la gente está mal, que los jubilados están mal, y es cierto, mucho de eso pasa. Comparativamente, si uno analiza dónde estábamos y hacia dónde íbamos, están corriendo muchos riesgos y están mucho mejor que lo que estaban 1 año y 5 meses atrás, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. La Argentina está creciendo, de punta a punta está en un 6% anual, va a seguir creciendo todavía a una tasa mayor que eso en los próximos meses, y ha bajado la pobreza y sigue bajando la pobreza, eso es lo notable. Y se ha incrementado el empleo, ha mejorado el salario real. Todo esto que decimos todo el día, que son datos del INDEC, no aquellos que nos cuestionan, son datos del INDEC oficial, que está presidido por Marco Lavagna, que no es participante del gobierno, al contrario, estuvo en el gobierno en el Ministerio de Economía de Sergio Massa colaborando, de manera que no se puede decir que es un hombre de nuestro gobierno, es un presidente independiente del INDEC, que da la información que es la que corresponde, y todos los números que hasta ahora, ¿no? Que incluso mandó este número de inflación del mes de marzo, que nosotros sabíamos que iba a haber mal porque habíamos visto que había productos que integran la canasta general que utiliza el INDEC, que se habían salido un poco de causa este mes, como la carne, las verduras, etcétera, y eso terminó dando este resultado. Pero hasta este resultado, que es el 3,7, que es alto para lo que viene dando el gobierno, que parece alto comparativamente con nuestros meses anteriores. Claro. En el contexto no es un resultado alto, y yo creo que después va a retomar el camino a la baja en los próximos meses. Así que nosotros estamos muy tranquilos, como hemos estado siempre en este periodo,
Y bueno, por supuesto haciendo frente a todos los chubascos políticos que son propios de las campañas electorales, ¿no? ¿No les preocupó demasiado el número? ¿No les quitó el sueño? No, por supuesto que a uno le gustaría que no empiece con 3, ¿no? Que empiece con 2 o que empiece con 1, por supuesto. Eso sería mucho más fácil de plantear a la opinión pública. Pero bueno, no, igual no estamos preocupados por la volatilidad. Oigan, lo que ha pasado en el mundo estos días, estos últimos 30 días. Sí, fue tremendo. Ha sido un cimbronazo, sin duda, ¿no? Entonces esto cambia muchas reglas de juego. Lo que ha pasado en la Argentina también, porque en la Argentina hemos visto a partir de un incremento circunstancial de tipo de cambio, se han hecho 20 especulaciones, se han hecho especulaciones políticas, se ha dicho que se terminaba el gobierno, al final que estaba todo mal, etcétera. Y todo eso generó también un incremento en el valor del dólar blue, lo dijo el presidente ayer en su discurso eso. Como lo dijo, sí, en la venta de dólares al mercado, de dólares del Banco Central al mercado. Bueno, todo esto generó eso, ¿no? Como yo decía al principio, tiene mucho que ver con los importadores industriales, etcétera, que importaron más para cuidarse de la posibilidad de que hubiera una devaluación, y los exportadores exportaron menos para lo mismo, ¿no? Con lo cual se hizo una especie de círculo vicioso, en este caso, que generó todos estos temores. Bueno, no pasó. Entonces hay que tener claro que por más que Cristina diga, che, Milei, lo que ella esperaba y anunciaba no pasó. O sea, la pifió otra vez más, ¿no? ¿Cristina esperaba y fomentaba la caída del gobierno? Pero no tengo dudas de eso. Cristina está enardecida contra el gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque ella no pudo, ¿no? Ella no pudo en sus gobiernos dominar el déficit, al contrario, incrementó fuertemente el déficit. Gabriel, digo, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos conversado muchas veces en este programa, ¿no? La asunción de Javier Milei se dio en medio de un incendio económico. Sí. El déficit fiscal pasando el 5%, y el déficit cuasi fiscal, que era todo esto, también lo explicó muy bien ayer el ministro de Economía. Creo que el ministro de Economía dio una de sus mejores clases, ¿no? También él expresó con toda claridad lo que había pasado con el déficit cuasi fiscal, que era lo que pasaba cuando el Estado tenía que financiarse por la enorme cantidad de gastos que tenía que afrontar, gastos públicos. Entonces emitía letras que en este caso eran las LELIQ, tuvieron distintos nombres a lo largo del tiempo. En este caso se llamaban LELIQs, por lo cual se quitaban pesos de la plaza, o sea, trataban como una aspiradora hacia el sistema financiero, que el Estado respondía con unas tasas muy altas para atraer los pesos. Y eso después, cuando terminaba el mes, tenía que ser incrementada más, y además por el pago de los intereses, con lo cual se hizo una bola enorme que este gobierno tuvo que afrontar al principio, ¿no? Con distintos mecanismos. Es un trabajo también de Santiago Bausil y toda la gente del equipo del Banco Central, que es enorme también, con gente de capacidad total, que pudieron superar un momento muy complejo, ¿no? Entonces yo digo, todos estos temas hay que tenerlos en cuenta, porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Estos son procesos que llevan su tiempo. Lo hemos hecho, yo creo que en un tiempo inimaginable, un tiempo récord total. Hemos cambiado las circunstancias de la macroeconomía argentina, y por más que digan, bueno, solamente hablan de la macroeconomía, no, la macroeconomía es muy importante, porque recibir el país como se recibió y dejarlo como está en este momento, estabilizado, significa que va a permitir inversiones, que va a permitir que esas inversiones, crecimiento y empleo, y eso es importante para la economía en general. Así que no tenga dudas la gente, el periodo que comienza a partir de este acuerdo va a ser mucho mejor que el que pasó, que fue duro, pero bueno, ¿no? A partir de esta respuesta y de lo que usted marca, ¿quizás ahora se le empieza a dar un poco más importancia a la micro? Bueno, yo digo la micro tiene mucho que ver con esto que decíamos recién. Claro, ¿no? claro, por eso le preguntaba.
Sí, tiene mucho que ver con el tema de al quitar el cepo, que vengan muchas inversiones. Eso es muy importante, porque la inversión genera una movilización. Estoy hablando casi como economista, que no lo soy, ¿no? Por eso, cuando estoy repitiendo lo que Dijo Caputo, con toda lógica explicó Caputo, ¿no? Entonces, el funcionamiento de la inversión, la creación de actividad económica, la creación de empleo, bueno, todo eso tiene que ver con la micro también, ¿no? Ministro, se sigue hablando. Recién usted decía, bueno, hablaron. Hoy siguen hablando, inclusive, de que el gobierno devaluó, ¿no? Digamos, es una pregunta recurrente. A usted ya se la deben haber hecho en otros medios y también la contestó. Pero también, como las audiencias son distintas, quiero volver a esa pregunta. ¿Devaluaron o no devaluaron? No. Bueno, a ver, lo que se estableció es un sistema de bandas a la baja y a la alta, ¿no? O sea, cuando baja se utiliza de una manera y cuando sube se utiliza de la manera contraria. Entonces, cuando en el mercado libre el dólar llegue a determinado valor, que son estos 1.400 pesos, ahí el Banco Central saldrá a comprar dólares. Ese es el valor máximo que el gobierno está dispuesto a admitir. Y el valor mínimo que está dispuesto a admitir son los 1.000, sabiendo que esto se va a ir modificando, porque ese límite de ¿cómo se llama? La línea mayor, digamos, y la menor se va a ir incrementando en 1%, con lo cual al mes siguiente va a ser 1% más la banda alta y 1% menos, en este caso, claro, la banda baja, ¿no? Claro. Con lo cual nos vamos a ir moviendo dentro de ese esquema. O sea, no nos preocupemos, porque para eso te hicimos el acuerdo con el fondo y para eso tenemos las reservas para responder, ¿no? Entonces, si el dólar pasa la banda de los 1.400, llega a los 1.400 pesos, el banco va a salir a vender. Claro. ¿Sí? Y cuando llega el otro va a salir a comprar, con lo cual, digamos, no hay que preocuparse. Esto está perfectamente analizado. Si no, el fondo no hubiera dado, no hubiera firmado el acuerdo y no hubiera entregado a la Argentina. El dinero que entregó, que para mí fue sorprendente. Yo tenía entre 10 y 12 y los 15 a mí me sorprendieron, primero gratamente y después no pensé que eran esos valores. No, bueno, pero y fondos de libre disponibilidad, o sea, claro, sin condicionamiento. Hagan lo que quieran, ¿no? Claro, pues entregó la parte mayor de los fondos, ¿no? Y para aquellos que dicen que se van a timbear, bueno, no entienden nada, no entienden nada, porque fue muy claro que cuando se aprobó el acuerdo, que se sancionó por DNU y fue aprobado por la Cámara de Diputados, las bases del acuerdo, la autorización para acordar, está muy claro que se va a utilizar exclusivamente para los fines que se otorgaron, ¿no? O que se acordó con el fondo, que en definitiva no modifica el nivel de la deuda. Lo importante, Gabriel, es que cuando uno analiza la deuda de la Argentina, y si uno ve que en este periodo de tiempo que llevamos en el gobierno, la deuda se bajó en alrededor de 37.500 millones de dólares, hay que pensar, ¿qué gobierno logró bajar la deuda? Porque cuando Cristina habla que que el presidente Kirchner, ¿no?, se fue del fondo como una muestra de soberanía, una cosa absolutamente ridícula, porque en aquel momento al fondo se pagaba una tasa de 5,5% anual y tuvieron que salir a endeudarse con bonos al 9%. Claro. O sea, ese cambio de acreedor fue perjudicial para la Argentina, como tantas cosas que hizo el kirchnerismo durante su gestión de gobierno, ¿no? Tengo dos para hacerles y le agradezco. La primera está relacionada con el tema Libra. Creo que este miércoles no, sino el otro. Usted tiene que ir a exponer al Congreso, ¿no? Si no me confundo con las fechas, es este miércoles no, sino el próximo. Ninguna comisión investigadora, por ejemplo, aceptó investigar cuando el gobierno anterior de Alberto Fernández nos encerró y hizo una cuarentena, a mi entender, inapropiada. ¿Le parece absurdo o le parece justo lo que le están haciendo al presidente Milei? Bueno, a ver, yo voy este miércoles a la Cámara de Diputados por el informe anual, ¿no? Anual, claro, el que corresponde. El otro martes... martes, si no me equivoco, es el martes. Yo tenía miércoles, creo que es el martes, okay, no lo tengo bien presente. Okay. Voy por el tema, por el caso Libra. Libra. A ver, yo digo, obviamente es todo esto que pasó con la reunión de la semana pasada de diputados, donde se aprobaron la comisión investigadora, una serie de pedidos, informes, etcétera,
es absolutamente político, ¿no? No hay absolutamente... A nosotros nos preocupa, iremos a informar, por supuesto, porque es la obligación que tenemos constitucionalmente, pero no nos preocupa en lo más mínimo, porque el caso Libra es un caso entre privados, no es un caso en que el Estado tenga algo que ver, ni que haya intervenido, ni que haya puesto en riesgo fondos del Estado en absoluto. Es un caso estrictamente entre privados. Así que, la verdad, y como usted dice, el caso, algunos casos históricos, famosos, de gestiones anteriores, como este caso que plantea sí, porque es el más reciente, le marqué el de Alberto Fernández reciente, y la sí, pandemia, ¿no? El de la pandemia. La cuarentena, en realidad. Sí, pero todos los temas que tiene la pandemia en sí mismo, ¿no? Pues tiene la cuarentena, la vacuna, tiene un montón de circunstancias que fueron cuestionadas. Ahí hubo un diputado que planteó la necesidad de conformar una comisión investigadora y no se trató ni le dieron ni le prestaron atención a ese pedido, ¿no? Y lo rechazaron. O sea, en ese caso ni se armó la comisión investigadora. Y en tantos otros casos de escándalos que fueron públicos y que generaron el enojo, diría yo, de toda la ciudadanía, el cuestionamiento generalizado, podríamos hacer una lista, ¿no? Y enunciarlos. No generaron ninguna acción, ni comisión investigadora, nada, ¿no? Entonces, nosotros decimos, esto es un caso que si hay alguna duda, está investigando la justicia. Cuando la justicia termine, podemos decir, bueno, pasó esto, no pasó nada. Como creemos nosotros, no pasó nada. Y punto. Y no le daremos más importancia como no se la hemos dado hasta ahora, ¿no? El miércoles en el Congreso, ¿es exposición o son preguntas? Recuerdo que el año pasado hablé con usted y me dijo que tenía más de 1000 preguntas para contestar. ¿Ahora también tiene preguntas para responder? El sistema que es un sistema muy complicado, el de la presencia del jefe de gabinete en las cámaras, tanto en diputados como en el Senado, aunque tienen distintos reglamentos, y yo creo que en algún momento tendremos que discutirlo a esto. Hasta ahora no hemos tenido tiempo de hacerlo, pero reglamentar esto por una ley, no por lo que se le ocurra a las cámaras del Congreso de la Nación, ¿no? Porque en definitiva esta obligación surge de la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo se hace ese informe o en qué consiste o en qué tiempo? Es algo que tenemos que acordar entre Ejecutivo y el Congreso, no una resolución exclusiva del Congreso de la Nación. Porque, a ver, la verdad es que yo tengo que pasarme 7 u 8 horas, como me pasé en el Senado de la Nación, o 4 o 5 horas, como me pasé en la Cámara de Diputados, sin que haya terminado la sesión, porque se levantaron los diputados, cuando le tocaba el turno a los diputados de Unión por la Patria, se levantaron y se fueron porque decían que había un escándalo por represión en la vía pública, o sea, una cosa sin sentido. Pero yo creo que, bueno, ahora el sistema es que los diputados presentan preguntas. En este caso, para esta exposición en diputados, se presentaron 4000 y pico de preguntas que el Estado, a través de nuestra Secretaría de Asuntos Parlamentarios, clasifica y envía a cada uno de los ministerios y espera sus respuestas, que yo entiendo que ya estaban preparadas, y el lunes deberíamos tener las listas y entregarlas 2 días antes de la sesión a la Cámara, ¿no? Así que estamos en ese proceso. Están trabajando todos los ministerios para cumplir con ese requisito de contestar las preguntas. Un sistema, Gaby, que es ridículo, porque la realidad es que los legisladores tienen la oportunidad de pedir informes a través de resoluciones que sean aprobadas por las cámaras, y el Poder Ejecutivo siempre responde. Ahora, poner todo junto un día donde hay preguntas de todo tipo, donde es muy complejo poder dividirlas a las preguntas, clasificarlas, enviarlas, un trabajo que requiere mucho esfuerzo y que podría simplificarse preguntando cosas concretas y que sean aceptadas por la comisión respectiva del Congreso y se envíen al Ejecutivo. Nadie tiene problema en responder. Lo que sería bueno es ser un poco más organizado y más eficiente, ¿no? Guillermo, la última, hablaba con Patricia Bullrich hoy en el arranque de la previa y le preguntaba si me podía contar algunas situaciones que se vivieron en la previa de levantar el cepo, porque para mí es una medida histórica. Me decía que se celebró, que lo vivieron igual que nosotros. Bueno, yo estaba en el auto y estaba escuchando Radio Mitre, ustedes estaban en Casa de Gobierno escuchando al ministro, y me dice, se festejó como el penal de Montiel en la final del mundo. ¿Comparte lo que dijo Bullrich? Bueno, a ver, puede ser, todos lo sentimos con una enorme alegría poder expresar finalmente todo en lo que se venía trabajando durante mucho tiempo, la culminación
de un esfuerzo enorme, como decía al principio, del Ministerio de Economía, del Banco Central y del propio presidente de la Nación, que estuvo trabajando directamente sobre el tema, ¿no? Con lo cual, yo diría que, no sé si fue el penal de Montiel, porque son esas sensaciones un poco parecidas, ¿no? Ahí juega mucho más la pasión. Acá creo que jugó mucho más la alegría por haber conseguido un resultado que fue trabajado con mucho esfuerzo. Guillermo, como siempre, es un placer escucharlo, le agradezco por su tiempo y que tenga una buena semana. Gracias, Gabriel, igualmente. Que siga usted muy bien, ¿eh? Un abrazo grande.